Estamos ya en compañía del doctor Silvio Cuevas. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi querido Juan Carlos? Un gusto tenerte en este espacio acá al mediodía. Igualmente, señor. Y vamos a hablar de un tema grave, delicado, que nos interesa a todos. Quienes somos asegurados aportantes del Instituto de Previsión Social, en mi caso próximo ya a la jubilación, en tu caso todavía te faltan unos años, pero seguí aportando cada mes. Siempre. Siempre. Para eso no hay problemas. Pero hay un grupo que va a acceder a una suerte de jubilación VIP. En el sentido de que van a acceder a jubilaciones millonarias. ¿Qué te parece jubilarte con 50 a 70 millones de guaraníes al mes? Es un sueño. ¿Es Realmente verdad? me encantaría. Claro, pero es un grupo privilegiado, Judith. Quiero que me sigan. Porque estamos hablando de un grupo de 156 capitanes de barcos que tienen ese promedio que estuve señalando, entre 40, 60, 70, hasta 80 millones incluso, que venían percibiendo, lógicamente, o vienen percibiendo como salario y, lógicamente, también aportando al IPS sobre ese monto. Yo recuerdo cuando comenzó la batalla judicial donde hablaban justamente de que existía una norma, un decreto o al menos una imposibilidad de cobrar el monto que ellos estaban pidiendo como jubilación. Claro, ahí está la cuestión. IPS dentro de su carta orgánica establece como tope de jubilación 300 jornales mínimos. ¿Eso a cuánto equivale hoy? Que el jornal mínimo está por los 103.000 guaraníes. Equivale más o menos a 28 a 30 millones, es lo que hasta ahí te podría pagar el IPS, pero ellos consiguieron vía judicial que la Corte declare inconstitucional e inaplicable esa norma. ¿Qué hizo IPS después para seguir trancando un poquito, no pagar? Porque ya son una veintena de estos 156 que tenemos acá a la vista en el BioWall. Este es el grupo grande. Todos ellos son capitanes de embarcaciones, muchos de ellos todavía activos, la gran mayoría, pero hay ya unos 20 que sí se han jubilado. Y le decía, IPS le está pagando a ellos el monto límite permitido. No está todavía abonando lo que estableció la justicia. ¿Por qué? Porque eso fue en el 2017, la decisión de la Corte. En el 2020 IPS promueve lo que se llama un juicio autónomo de nulidad, argumentando una serie de cuestiones diciendo no corresponde, esto es nulo. No tuvimos intervención, quedamos en estado de indefensión, pero lo cierto es que vamos a ir avanzando un poquito en cuanto a las documentaciones también. Lo cierto es que quedó declarada la caducidad en ese expediente, se archiva ese expediente. Esta es la acción justamente que había promovido la directora jurídica de entonces del IPS, Nora Vanice Murdos, que dicho sea de paso como directora también tuvo en su momento un altísimo salario. También. ¿Qué ella hizo? Promovió lo que se llama acción autónoma de nulidad contra esa decisión de la Corte. ¿Me estoy explicando? Sí, para seguirte hilo y poner en contexto nomás, Silvio, para entender, estos capitanes de barco cobraban aproximadamente 80 a 100 millones de guaraníes mensuales. Como salario, como activos, por parte de sus empresas. ¿Cuánto ellos aportaban? Y sobre ese salario se aporta como obrero, yo tendría que haber aportado casi el 10%, 9.9%. Son por 100 millones, 10 millones mensuales. Prácticamente. Y la empresa, lógicamente, lo que corresponde, la diferencia, así como acá. Por decirte, como una empresa privada, en este caso una empresa naviera. Se promueve, o sea, sale, la Corte le dice, no, IPS tiene que abonarle a ustedes lo que ustedes han aportado. Eso es lo que sería lo justo. Ok, bueno, contra esa determinación de la Corte, ya última instancia, lo único que le quedaba, de hecho, a IPS era esta acción. Es decir, plantear, argumentar y promover lo que se llama acción autónoma de nulidad, pretendiendo nuevamente dejar sin efecto aquella disposición ya de la Corte. Decíamos la abogada Nora Murdos, como directora jurídica, vamos a ir avanzando un poquito en cuanto a la argumentación ya. Esta es parte de la acción contra ese grupo de 156 capitanes, explica la cuestión, vamos a ir avanzando. En la parte principal, IPS es lo que aquella vez argumentó. Nosotros no fuimos parte del juicio de la acción de inconstitucionalidad, y es cierto, ellos no tuvieron oportunidad de intervenir. ¿Y por qué no? No tuvieron la oportunidad de intervenir, porque la misma ley establece que en una acción de inconstitucionalidad, ¿quiénes son partes? El que promueve la acción, persona física o jurídica. Los capitanes de barco. Sí, la sala constitucional de la Corte, que va a estudiar, y la Fiscalía. Son tres los que tienen lo que se llama legitimación activa. Y ahí IPS simplemente tiene que sentarse y esperar la decisión. Claro, porque se supone que los miembros de la Corte van a estudiar bien, la Fiscalía también va a analizar, en fin. Pero decían que era nula, ineficaz, respecto, digamos, a ese planteamiento o a esa decisión de la Corte. Vamos a ir avanzando
respecto a estas documentaciones también, repito, esa es la acción de IPS y solicita que se le dé trámite a la acción y que incluso se dicte una medida cautelar. Hasta ahí todo normal, digamos, en cuanto a argumentación jurídica, lo que sea. Siguiente. O sea que IPS apeló, se le puede decir, Claro, Silvio. sí, o sea, Para ya no es poder- una suerte de apelación, Sí. pero no es técnicamente ya no, sino Sí. es la acción de nulidad, porque eso ya llegó a la última instancia, la acción de inconstitucionalidad ya fue ante la Corte. Sí, Y entiendo. la Corte fue la que decidió que sí deben cobrar. Asimismo, solicita que se le dé intervención a la Procuraduría como representante del Estado y que se dicte la nulidad de lo que resolvió la Corte, la firma ahí de los abogados que patrocinaron, en fin. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Atención con esto, porque esto es lo último, salió esta semana. Bueno, esta es la resolución de un juez del Fuero Civil que habla justamente porque los capitanes a través del abogado plantean lo que se llama la caducidad. ¿Qué significa eso? Que no hubo, a ver, se planteó la acción de nulidad y ahí quedó. Nora Murdo ya no movió más, ya no se interesó más. Me van a decir, fue negligente, fue inoperante, fue cómplice, no sabemos. Y sí. Ella seguía siendo directora jurídica. Ella era directora jurídica de la época de Gubetich. Ah. Pero me dirán, por más que ella ya haya dejado el cargo, tuvo que haber dejado La instrucción de continuar con tenemos esto. esta acción pendiente, hay que darle trámite, Pensando hay que que es en contestar. detrimento de las arcas Claro, del IPS. claro, y hablando de IPS, justamente nos afecta a todos, ¿verdad? Porque Totalmente. todos, venimos a atender lo que dice el juez en el siguiente destaque, digamos. Vamos a ir avanzando y después vamos a tener la nota con el abogado. El resuelve. A ver, no sé, el siguiente sería, el siguiente ya. A ver. Justamente, ¿Va bajando? ahí vamos, ahí resaltamos esto que está ahí arriba. Dice ¿Qué dice el juez? Que del análisis de autos El expediente. surge que efectivamente han transcurrido más de 6 meses sin que se haya instado el procedimiento en dicho plazo, No ñemos muy ahí se va. en pocas palabras, lo Sí. cual supone en la presente acción un evidente abandono de la instancia de la parte accionante, IPS. porque disponiendo de los medios pertinentes no los empleó, IPS. negligencia atribuible exclusivamente a la misma. IPS. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos en el Código Procesal Civil, corresponde que se declare operada la caducidad de la instancia del presente juicio. ¿Y eso qué implica? Archivamiento del expediente, el finiquito o PAU, Pepe. ¿Y eso qué implica también? Implica que ahora tiene que sí hacer queda cargo. más que firme Lo esa dispuesto acción por la favorable, Corte. claro, a los 156 capitanes. Sí, ahí está el resuelve, se declara la caducidad. ¿Por qué se habla de 6 meses? Porque el Código Procesal Civil, Judy, que está estudiando también, próxima a ser abogada, contempla eso. Que si en 6 meses vos no moviste tu expediente, Sí. opera, incluso no hace falta que alguien pida. O sea, queda sin ya no efecto. opera de pleno derecho, dice. Fenece. Queda Sí. sin efecto eso. Claro. Ah, Ya no Sí. funciona lo que estás El haciendo, ya no actuario tiene que sirve. informar al juez. Señor juez, en este expediente pasó Pasaron 6 6 meses, meses. nadie hizo caso. Ah, bueno, caducidad operada. Y eso es lo que ocurrió. Por eso hablo que esto es gravísimo para el IPS, Claro. Por la porque cantidad de denota la dinero. inactividad procesal, el desinterés. Uno, y la eso. consecuencia. Claro, en porque- detrimento a todos los que estamos aportando a la caja de jubilaciones del IPS, porque de ahí va a salir el dinero, que es un monto mucho más elevado del que vamos a ganar o a recibir nosotros en nuestra jubilación para los capitanes de barco. No estamos diciendo que no lo merezcan. Claro, porque Sí, ellos también eso, aportaron en ese eso momento. iba a consultar, Sí. ¿verdad? Porque no es acaso lo que corresponde para cada Claro, trabajador que aportó. Es lo que corresponde Ajá. habitualmente. Sí. Pero también IPS contemplaba un tope. No se le aplicaba a todos, o sea, tipo, en este caso esa era una excepción nomás. Claro, para en los una capitanes, excepción para porque este ellos grupo, porque recurrieron este a la grupo justicia. ganaba más de Sí. entre 40 y 80 millones al mes. Pero y ¿qué aportaba implica? también en base a eso. Claro. ¿Qué implica esta excepción? Que a partir de ahora, todo Todos aquellos que ganen más de 30 millones podrán. tienen que recibir el mismo monto. Claro. Ya ese tope ya no existe, ya no sirve, Desaparece. ya no tiene valor. Si bien la acción beneficia solamente a quien la promueve, ya vos tenés la vía abierta, allanado el camino, para que también yo como abogado no me haya copia y no me haya la acción de ellos, Claro. incluso, y presente en representación de acá del amigo Juan Carlos Usher, que en Ojalá total está cobren. aportando más de 30 millones. Claro, pero en ese caso voy a tener que también presentar este... Claro, hay que claro. recurrir también, Ah. Y tiene que pero salir a la favor Corte de está vos. obligada ya a darte la misma Esa es sentencia. la Porque hay una famosa jurisprudencia. jurisprudencia. Claro, Sí. sienta un precedente.
Vamos a escuchar lo que decía el abogado de los capitanes, pero ya la segunda parte, digamos que primero hace una historia un poquito del juicio que ya comentamos nosotros, sino simplemente ya las consecuencias, qué implica esto. La segunda parte de la nota con el juez Raúl Florentino. Hoy la cuestión está definida no por la discusión del fondo de la cuestión, sino sencillamente por un incidente de caducidad que ha operado en contra de IPS por no haber impulsado en el tiempo establecido por ley para ello. No puede ser que IPS colapse por el beneficio de los haberes jubilatorios de 100 capitanes, que si bien tienen un buen salario, de todas maneras los fondos de IPS son mucho más superiores a eso, ¿verdad? No existe esa posibilidad mencionada anteriormente que puede significar un quiebre en los recursos de IPS. Eso es totalmente descabellado. Fíjense, habla él, ¿verdad?, de que confía que esto no lleve al descalabro financiero, porque estamos hablando de un monto sideral, mensual y con mucho más razón de manera anual. Y mi siguiente pregunta, Silvio, es, viste que está en estudio esta superintendencia de jubilaciones. ¿Qué va a pasar si se conforma esta superintendencia, asume un superintendente y dice, no, este es el monto máximo que vamos a pagar en jubilación a partir de ahora en todas las cajas? Claro, pero ellos tienen la acción a su favor. O sea que a partir de ahora esto quedó abierto. No abierto, sino que vas a tener que iniciar un proceso similar. Pero ya va a ser mucho más corto. Eso sí, o sea, tener la posibilidad de acceder también o de pelear por eso. Claro, pero dependiendo evidentemente cuánto aportes mensualmente. ¿Está el señor Pedro Jale? Sí, él como es autoridad importante del IPS y hoy ya en calidad de jubilado. No le quiero preguntar cuánto él cobra como jubilado, es una cuestión personal, digamos. Doctor Pedro Jale, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto, a las órdenes. Bueno, estamos hablando porque esta situación respecto a casi o más de 150 capitanes de buques se ratifica a nivel judicial de que tienen que cobrar la jubilación por lo que ellos han aportado, por el monto real, digamos, y no en base a aquel tope que establece la ley especial del IPS. Sí, estoy al tanto del tema y estoy al tanto desde el año 2021 y mucho antes. Realmente la acción que presentaron los capitanes de barco fue en el 2016 más o menos, por la cual solicitaban eliminar el tope máximo de haber jubilatorio que está previsto en la Carta Orgánica del IPS desde 1950, donde dice que el máximo haber jubilatorio es de 10 salarios mínimos legales. Hoy en día es 27 millones más o menos. Quiere decir que si vos cotizás sobre 60 millones, lo siento, te jubilás por 27 como máximo. Esa es una norma que tiene que ver con el modelo financiero del IPS, que es el reparto solidario, donde hay mínimos y máximos que deben respetarse. Pero eso queda sin efecto a partir de la decisión de la Corte. Para estos demandantes, claro. Sí, pero sienta un precedente nefasto que posiblemente se va a llevar la mitad de los fondos previsionales, y es que todas las personas que hoy están jubiladas ya y que fueron topeadas en virtud de esa norma utilizan ese precedente jurisprudencial para pedir lo mismo. Yo creo que es uno de los golpes más bajos que se le va a dar al fondo de pensiones del IPS en su historia. Claro, teniendo en cuenta, don Pedro, que hay muchos capitanes de barco que ya están jubilados y que aceptaron en su momento el tope y que hoy pueden recurrir a esto ahora. No solo capitanes de barco, hay muchísimos otros jubilados que están topeados en los 10 salarios y que tendrán derecho a reclamar ahora jubilaciones superiores. Pero hay que entender una cosa, y quiero ser bien claro en esto. La administración de la doctora Nora Murdos, que era asesora jurídica del doctor Buetich, metió la acción de inconstitucionalidad contra esa sentencia de la acción de nulidad acordada. Ella hizo lo que tenía que hacerse. Claro. Ella logró paralizar la acción, porque resulta que el IPS no fue notificada de aquella demanda de inconstitucionalidad. Sí. Solamente se notificó a la Procuraduría General del Estado, erróneamente. Por lo tanto, el IPS se vio indefenso. Cuando yo me enteré de esa situación siendo gerente en el año 2021, luego ya de la administración Guetti, estando Bataglia al frente de IPS, yo les advertí por escrito, tengo el memorándum donde le dije, presidente Bataglia, vamos a la corte porque esto no va a ser un agujero del tamaño del Titanic.
y me ordenaron callarme. Eso es Callate, grave. no digas nada. ¿Bataglia le hizo callar, doctor? Bataglia no nos hizo caso, no me hizo caso y me dijo cállate, no digas nada. Entonces, ¿qué pasó? Un mes después fui destituido. Insistí, fui destituido. Esa fue una de las razones de mi destitución. El tratar de parar este cañonazo. Entonces, ¿qué pasó después? Bataglia armó su equipo jurídico y vino, y ese equipo jurídico de Bataglia es el que no hizo nada. Dejó perimir, prescribir, caducar la estancia. Esa es la responsabilidad de Bataglia y de su equipo. Y ahora hay que diferenciar muy bien la gente que hizo responsabilidades de la que no hizo. Claro, no, perdón que lo interrumpa, doctor. Yo señalaba lo de Nora Murdos porque ella fue la que promovió la acción de nulidad y con eso frenó, como usted dice. Pero, y ahí viene el pero, a partir de la presentación de la acción, usted sabe como abogado que hay que instar el procedimiento, hay que mover el expediente. Transcurrió los 6 meses y alguien dejó caer. Y ese alguien tenemos que conocer. Yo tengo derecho a conocer quién fue el negligente, el irresponsable, porque también soy aportante del IPS, al igual que todos mis compañeros. Totalmente, tenemos que saber, pero tenés que tener en cuenta que después de que la doctora Murdo hizo lo que tenía que hacer siendo directora jurídica, también fue destituida. Los que vinieron después de ella son los que debieron seguir la causa y evitar que eso caduque. No lo hicieron, es responsabilidad de ellos. Es una lesión de confianza en que incurrieron también estas autoridades después de la doctora Murdo, digo. Totalmente, yo la eximo absolutamente de responsabilidad de la doctora Murdo porque hizo su trabajo y lo hizo bien. Cuando la destituyeron vino un equipo de ineptos como era Bataglia y ahí sí se fue al mazo todo, no hicieron nada, la prueba está en eso, no hicieron nada y ahí tenés la consecuencia. Sí. Esto yo les advertí a ellos en abril del 2021, la advertí a Bataglia. Doctor Halley, a partir de ahora, teniendo en cuenta esta resolución judicial que se tiene que asumir a partir de esta situación, ¿cuánto le va a costar a la caja de jubilados del IPS estos montos siderales que van a empezar a percibir Y hay estos recursos, jubilados? hay Y si hay recursos, recursos. Y mira, a título de parecer alarmista ya otra vez, pues siempre es la alarmista de siempre. No, pero alguien tiene que alarmarse en este Alguien país. tiene que alarmar, cuando tocan un centavo el fondo de jubilación hay que alarmarse. Mira, el primer impacto de estos demandantes, que ahora posiblemente van a hacer la ejecución de sentencia, van a reclamar el pago, va a ser de, yo estimo, unos 60 millones de dólares. Porque es retroactivo a la fecha de la demanda. Y a partir de ahora cada uno va a cobrar jubilaciones de 60 millones, 80 millones, etcétera. Luego viene la aplicación jurisprudencial. La gente que no son 10 tipos más, son cerca de 6.000 jubilados que ganan más de los 10 salarios mínimos y que están topeados, que fueron topeados. Que van a Ellos empezar a recurrir. van a poder meter la misma acción basada en esa jurisprudencia y ahí el golpe va a ser tremendo para el fondo de jubilación, que ya está luego con un horizonte medio cercano. Todo esto se le advirtió a Bataglia, pero no hizo caso porque estaba en sus cosas. Y bueno, ahora se vienen las consecuencias. Pero alguien tiene que asumir, alguien tiene que ir preso a la cárcel por esta inacción. Por afectarnos a todos, a nuestro futuro. Y Yo confío en la palabra de Peña que nos dijo a nosotros, por lo menos en eso no nos mintió. No, por lo menos vamos a darle un crédito. Impunidad cero nos dijo. Bueno, a ver si cumple, porque realmente en los otros nos mintió. Está poniendo al mando de IPS improvisado. Nosotros queríamos técnico al mando de IPS, un cambio conceptual y generacional, gente nueva, joven, preparada. Se está poniendo a lo mismo de siempre. Entonces le digo al presidente Peña, impunidad cero. A ver si ahora tenés palabra. Sí, porque estamos hablando de montos siderales realmente. A esos montos siderales en concepto de jubilación, doctor Halley, hay que agregarle también las costas del juicio, porque todo lo que yo vi, costas a la perdidosa. O sea que, en este caso, a IPS. Incluso en esta acción autónoma de nulidad donde operó la caducidad, también dice costa al IPS. O sea, estamos hablando de otra cifra importantísima. Ahora, una consulta también tengo al doctor, el abogado, mejor dicho, Pedro Aley. ¿Qué es lo que se avisora ahora para IPS, abogado?
Y mira, la cosa es mucho más grave que una simple cuestión cuantitativa, que es gravísima por el impacto que va a tener sobre los fondos. Lo grave acá es que con esta sentencia de la Corte, con esta acordada de la Corte Suprema, que dictó esa acordada haciendo gala de una supina ignorancia sobre lo que es un sistema de seguridad social y sobre lo que es un sistema de capitalización colectiva, reparto solidario, ni entendieron, dictaron esa acordada y en sede judicial cambiaron el modelo previsional paraguayo. Ese es un tema que debe debatirse en el Congreso, no en el Poder Judicial. ¿Y cómo lo hicieron? Porque por vía de esa acordada se volvió de capitalización individual. El límite de 10 salarios tiene que ver con el modelo de fondo común para proteger ese fondo común, que es de todos. Pero cuando vos eliminás ese límite superior y vos vas a cobrar de acuerdo a lo que pusiste, pasa a ser un modelo de capitalización individual. Y ese es un debate en el legislativo, no en el Poder Judicial. Esta crisis, como lo dije 20 veces, es gravísima. Sí, señor. Gracias. Gracias, Gracias. Muy claro, sí. Un gusto, un gusto. Y Silvio, para ir cerrando esta parte contigo, hiciste unos cálculos de al menos esta gente que ahora recurrió judicialmente. ¿Cuánto va a significar para el IPS mensual y anualmente? Bueno, yo hice un cálculo, fui, ¿cómo se dice eso? Medio condescendiente, sobre una base de 50 millones, un promedio de 50 millones al mes que va a cobrar cada jubilado. Si hacemos ese promedio en base a ese grupo de 156 capitanes, IPS debe prever, atenti, un monto mensual solamente para este grupo de 7.800 millones de guaraníes al mes. Que para tiene este que salir grupo. del fondo de jubilaciones Claro, de $1 millón de todos, dólares. de $1 millón de todos. dólares para este grupo. Y esto al año, porque acordate que el jubilado también percibe el aguinaldo en otros términos, ¿verdad? Esto representa al año, o va a representar, digo bien, 101.500 millones de guaraníes en un año, solamente para este grupo. Y Imagínate, ya te decía el doctor Ale. 6.000 contribuyentes o aportantes que ganan más de 10 sueldos mínimos. Si los 6.000 ahora recurren, No, la esto caja no solamente Es que lo van a desaparece, hacer. sino que va a puede desaparecer. colapsar. Es que lo van a hacer. Y claro, si tienen si derecho. toda Y tu están vida en su aportaste. derecho. Qué locura esto, ¿Y ¿eh? qué pasa No. ahora? Entonces vamos a quedar sin fondo de jubilación. Nosotros que nos jubilamos en 15, 20 años, ya no vamos a Pero tener IPS no va a un fondo. poder. No va a poder. Claro que No no. va a dar, porque No va a alcanzar, ahora yo pero- entendí porque me parecía también justo que si yo aporto sobre 50, luego me jubile sobre ese monto. Pero el concepto, la idea del IPS es el de reparto solidario. Claro. Yo que aporto, Para ayudarle a todos Sí. los demás que van a jubilarse o se están claro, jubilando. o que están aportando sobre un sueldo mínimo. En cambio, yo estoy aportando sobre 50 a sabiendas de que así funciona el sistema. Tenemos a la ex titular de la asesoría jurídica del IPS. Sí, la doctora Nora Murdo. Agradecemos que nos atienda, doctora. Buena tarde. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo está la doctora. audiencia? Queriendo entender un poquito más, pues no sé si ya tomó conocimiento, nosotros lo titulamos como un nuevo mazazo al IPS respecto a los fondos jubilatorios. Es que un juez en lo civil decretó en estos días la caducidad de instancia de esa acción autónoma de nulidad que usted en su momento presentó, creo que en el 2020, porque sencillamente nadie movió el expediente. Sí, al respecto yo lo que quería aclarar es, o sea, yo no voy a discutir la resolución que la jueza o el juez, no sé quién es el que Sí, un ahora juez interviene en lo el civil expediente. del turno 20. Respecto a los cálculos que haya hecho para ordenar la caducidad. Lo que yo sí quiero aclarar es que si esta caducidad se produce hoy, no es una causa imputable al momento en que yo le representaba al IPS, era todo lo contrario, eso nada más que no la verdad que haya sido en el tiempo en que estuvo a cargo de la dirección jurídica. Quiero aclarar que en el año 2021, cuando se produce el cambio de presidente del IPS, yo pongo a disposición mi cargo y posteriormente a eso yo me reintegro nuevamente a mis funciones que anteriormente estaba ejerciendo en la Corte. Y cuando nosotros dejamos la dirección jurídica, el expediente habíamos dejado en la etapa recursiva en razón a que en la acción autónoma de nulidad habíamos pedido una medida cautelar. Sí.
de suspensión de los efectos de la resolución de la Corte. Habíamos fundado esa acción autónoma en un artículo del Código Procesal Civil que establece que cuando actos normativos son atacados a través de una acción, los órganos cuyas normativas son cuestionadas deberían de tomar intervención. Verificado el expediente en la Corte, encontramos que el IPS no había tenido participación, lo que motivó esta acción autónoma de nulidad. Y solicitamos que la jueza, ante quien se planteó la acción, ordene la suspensión de los efectos con el efecto administrativo de que esos cálculos y... Claro, para poder paralizar la ejecución de la sentencia de la Corte. En primera instancia obtuvimos una resolución negativa, a lo que planteamos el recurso de apelación. Y como nos habían concedido la apelación sin efecto suspensivo, lo que significa que de igual manera la resolución iba a estar vigente, solicitamos una mejora de apelación que fue concedida por el Tribunal de Apelación Sexta Sala. Y eso es lo que hace que el expediente principal vaya a la Cámara de Apelación a los efectos de que nuestros agravios sean atendidos. Esos agravios ya fueron presentados por los nuevos representantes del IPS, que hicieron todo lo que es la etapa recursiva y donde se obtuvo una resolución favorable en base a los fundamentos definidos en primera instancia por nuestra administración. Tal es así que la Cámara de Apelación saca una medida cautelar, rebota la de primera instancia y obtiene el IPS la medida de no innovar, lo que significaba que esos expedientes administrativos iban a quedar paralizados hasta que el fondo de la cuestión sea resuelta. Ahora, lo que pasó con posterioridad a que ese expediente haya bajado de primera instancia para la prosecución de los trámites ya es de competencia exclusiva de la nueva administración, ¿verdad? Sobre todo eso es lo que yo quiero recalcar, porque me están diciendo que aparentemente mencionaron de que fue en nuestro tiempo que se produce esa caducidad, cosa totalmente ajena. Para entender, doctora, ¿quién asumió su cargo a posterioridad? El doctor Víctor Tomás. Víctor Tomás. Con él entonces tenemos que hablar a partir de qué pasó. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer? Porque alguien dejó de hacer, transcurrieron los 6 meses y operó la caducidad. Eso es lo que dice la resolución judicial. Yo me limito a leer el ahí de caducidad, doctora. Sí, así mismo. Leí la resolución y en el fundamento del considerando, lo que yo quisiera entender que dice la resolución es que desde el 2020 que se promueve la acción, como el expediente se apeló y todo el expediente se suspende la tramitación al elevarse a la Cámara de Apelación, al bajar ese expediente se deben de continuar los trámites, es decir, tomando en consideración que eran 77 demandados, entiendo yo que el IPS continuó notificando la demanda. La verdad, yo desconozco eso, pero como sigo vinculada a la causa, yo les podría acercar copias de lo que obra en el expediente digital a los efectos también de esa manera de deslindar cualquier responsabilidad. Claro, es importante que usted deslinde y lo está haciendo a través de nuestro medio al menos, pero... Claro, que de hecho a través de esta comunicación que ustedes están haciendo, yo ya hago llegar mi punto de disidencia con respecto a eso, ¿verdad? Estamos abiertos, munidos de documentos que son los que finalmente nosotros que somos abogados son los que efectivamente avalan las palabras que podamos emitir o los comentarios. Entonces yo quedo a disposición de ustedes para lo que hubiera lugar. Correcto, doctora, porque alguien tiene que también, así como usted está dando la cara ahora, los demás que vinieron después de usted asumir sus responsabilidades, sus acciones y sus omisiones. Con respecto a eso, doctora, atendiendo a que usted salió, ¿usted le advirtió a la persona que después lo reemplazó sobre esta causa que estaba en estas instancias? Claro que sí, es una causa de una semejante envergadura. Por eso. Que ustedes recordarán que ya cuando asumió la nueva administración del IPS, inclusive se hizo una serie se convocó a una conferencia de prensa donde las nuevas autoridades hicieron una conferencia de prensa respecto a lo que se estaba tramitando en este expediente, ¿verdad? Sí, recuerdo. Sí, era es una información de carácter totalmente público, ¿verdad? Doctora, muchas gracias por la comunicación. ¿Alguna otra consulta? Queda abierta. Correcto. Gracias, doctora. Bueno, no tiene por qué, hasta luego. Bueno, ¿lo ella cierto? explica su participación en el juicio y lo que responsabilidad. Claro. Y habla de Víctor Tomás. Sí, y tiene los documentos, dice.
respecto a lo que ella hizo. Y Y dijo ahora- que le advirtió incluso Claro. la causa. No, porque Semejante envergadura por eso es decía que a ella. mí me llamaba la atención, Sí. porque es un caso sumamente emblemático. Yo recuerdo que en el 2016, 2017 saltamos todo lo que iba a Comenzó. pasar con los fondos. Y a Había partir hablado de también ahora- Ayey, hablaba en el Parlamento. La consulta que se hace cualquier jubilado es, ¿desde cuándo corre estos montos? ¿Cuándo comienza a efectivizarse? ¿O cuándo tiene que salir del fondo de la caja de jubilaciones este monto para Yo esta te gente? cuento algo más. De este grupo de 156, que es lo que aparece en la demanda, 20 de ellos ya se han jubilado, están cobrando un monto menor. Ellos ahora El van a tope. plantear, claro, están cobrando el tope de 10 salarios mínimos, una cosa así. ¿no? 27 millones, sí. Sí, 27 millones. Y ahora van a hacer una liquidación a través de esos abogados, retroactivo. ¿Y cuándo salió ¿Otra la vez resolución de la retroactivo? Corte? Claro, ¿Qué año? sí, le beneficia. Dios mío, 2017. ¿eh? ¿Cuándo fue lo de la Corte? 2020. 2017 fue lo de la Corte y la declaración de caducidad de distancia, que deja firme aquello, se emitió esta semana. Son 6 años retroactivos, entonces que tienen que ir cobrando los jubilados con este nuevo monte. A partir de ahora, ¿qué hacemos Y- el resto de los jubilados normales que no sabemos realmente? Yo puedo plantear también retroactivo en su momento. Sí, muy bien, sí, le sigo. ¿Cómo sabes que iba a decir Tranquila, eso? te aportaste. Mira. No, Pero igual, es preocupante. No, es imagínate. grave, es preocupante. ¿Cuánto tiempo puede Estos son durar? los temas que se tienen que discutir en el Parlamento. Y convocar a las Ojalá realmente autoridades. que no sé. tomen en cuenta a los congresistas que están peleándose por cualquier cosa, que tomen la preocupación y más aún hablándose en este tiempo de la superintendencia de jubilaciones, porque ¿de qué te va a servir una superintendencia si no tenés una caja de jubilaciones? Claro. Bueno, esta resolución es de hoy recién. Esta semana, sí. De esta semana. Sí, pero solamente accedió este medio. Por eso. Perfecto. Bueno, Silvio, gracias por contarnos esta información. Lamentablemente vamos a estar No preocupados pasamos de porque tiempo, ahora- parece. Sí, un poquitito. No, pero amerita, la el gente tema lo tiene que amerita. entender lo que está pasando. Sí, Y creo que y vamos a ir tratamos abordando de ser con lo más más detalles, explícito. incluso porque se entiende que son términos bastante complicados muchas veces, ¿verdad? Para la gente, pero hay que asimilar lo que está ocurriendo en ese sentido. Esto ¿verdad? dejándolo en claro es, vos que estás aportando, posiblemente ya no haya dinero para tu jubilación. Simple, así, directo. Yo en marzo del próximo año cumplo 30 años de aporte. Me voy por eso. Chao. Nos vemos. Gracias, vamos a la pausa. Gracias, don Silvio.